Bueno, ¿qué les parece si aprovechamos y leemos, ya que es cortito, otra vez todo el capítulo 2? Normalmente veo que en lo que nuestro Pedro utilizó, usan la nueva versión internacional, así que vamos a leerlo desde allí, ¿les parece? ¿Dónde habíamos, la página, Marce, dónde habíamos dejado? 27. 27 y habíamos dejado en el verso 3, pero vamos a leer ahí todo. Acá. ¿Hay alguno que quiera leer el capítulo 2? Yo puedo leerlo, pero tengo otra versión, o querés que lea de esa. Lee como vos quieras. Bueno, tengo la mía que es traducción en lenguaje actual. ¿Traducción en lenguaje actual? Sí. Muy bien, ponemos traducción en lenguaje actual. Ahí está. ¿Leo un pedacito y nos vamos turnando? O... No, léelo entero. Bueno, segunda Juan, versículo 1. Del líder y encargado de la iglesia, a los hermanos que Dios ha elegido. Yo los amo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, la cual nos hace amarnos. Les pido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo que sean buenos con ustedes, que los traten con mucho amor y que les den su paz. Que hagan que en ustedes abunden la verdad y el amor. Me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, como Dios el Padre nos mandó. Ahora les pido que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, es el mismo que se nos dio desde el principio. El que ama de verdad también obedece los mandamientos de Dios. Y como ustedes lo han sabido desde el principio, Dios nos manda que vivamos amando siempre a los demás. Versículo 7. En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Versículo 8. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Versículo 9 dice: si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios, el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Versículo 12. Tengo mucho que decirles, pero prefiero no hacerlo por carta. Espero poder ir a visitarlos y a hablarles personalmente. Así estaré completamente feliz. La iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes. Y los miembros de esta iglesia les mandan saludos. Muy bien. Traducción en lenguaje actual. Yo lo había puesto acá también, Es una traducción que se hizo para personas que son jóvenes y que tienen un lenguaje más simple. O sea, las oraciones son más... No hay subordinadas, o sea, no hay construcciones complejas. ¿Puede repetir el versículo 13? Repetir el versículo 13. La iglesia donde ahora estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes. Y los miembros de esta iglesia les mandan saludos. Yo tengo, los hijos de tu hermana la elegida te saludan. ¿Tenés Reina Valera? Claro. Porque habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía un lenguaje especial el apóstol con respecto a la iglesia? ¿Por qué motivo? Ahora no encuentro la nueva versión internacional. Ah, la tengo puesta, con razón no la encontraba. Tenía un lenguaje muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Se acuerdan? Por causa de la persecución. Entonces él no hablaba directamente como la iglesia, sino que hablaba de la señora elegida y de tu hermana, que era otra iglesia. Claro. Claro, la hermana sería como la otra iglesia. ¿Vos estuviste en la clase pasada, no?
No sé. Claro, no te acordás. Bueno, la clase pasada hablamos... Claro, la clase pasada hablamos de que justamente había dos posibilidades que se debatían en el estudio, ¿no? Uno era que le hable a una señora, a una hermana específicamente, pero era muy raro que después también dijera los hijos de tu hermana, la elegida, y que hablara también de la misma manera. Entonces, la mayor interpretación es que se trata de iglesias. Claro, Y que se habla de esa manera, no directamente como una iglesia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había arrancado una gran persecución y era una manera de cuidar, una manera de hablar en código, digamos, a las iglesias, ¿no? Entonces hoy estamos en este verso que dice la gracia, la misericordia. Yo les leo de la NBI ahora, la gracia, el verso 3, ¿no? La gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con vosotros en verdad y en amor. Y ahí vamos al texto, dice, si no me equivoco, habíamos leído esto, ¿no? Que a causa de la verdad, y por qué Juan hablaba a causa de la verdad, y vamos a la parte de los saludos. El verso 3. Dice, habitualmente en la correspondencia del tiempo de Juan, una carta se iniciaba con la identificación del remitente, luego el destinatario e inmediatamente el saludo, que solía ser una sola palabra, la palabra kanein, que es saludos. La correspondencia epistolar cristiana sustituyó esta palabra por la palabra caris, que significa gracia, ¿no? Entonces en el verso 3a dice, tenemos la certeza cristiana. Tenemos un saludo apostólico que puede compararse con los saludos de Pedro y de Pablo, quienes escriben en las cartas las palabras gracia y paz al comienzo de sus cartas. Pero debemos señalar una diferencia entre el estilo de saludo que utilizan estos apóstoles con el estilo de Juan. El saludo de Juan cambia considerablemente lo que es habitual en el resto de los escritos del Nuevo Testamento. Considerablemente a lo que es habitual, ahí le falta una palabrita, ¿no? Pablo, Pedro y Judas, en las cartas de Pablo, Pedro y Judas, los saludos se expresan como un deseo o una petición. Pero Juan es más definitivo, ya que no expresa un deseo, sino que declara que la gracia, la misericordia y la paz estarán con vosotros en verdad y en amor. O sea, lo declara directamente, es una promesa cumplida directamente, ¿no? La gracia, la misericordia y la paz estarán con ustedes en verdad y en amor. La segura certeza de disfrutar continuamente la gracia, de la misericordia y de la paz procede de la comunión y la permanencia de quienes otorgan estos dones, que son el Padre y el Hijo. O sea, cuando estamos en comunión con el Padre, cuando estamos en comunión con el Señor, entonces disfrutamos ¿de qué? De la paz De gracia, de paz, y también de la misericordia de Dios. Vemos acá, la gracia. Esta es la primera seguridad del apóstol. La gracia estará siempre con el creyente. Se le ha definido como el don inmerecido de Dios que otorga al hombre. La gracia es la razón y la causa de la salvación. A ver, alguien que nos lea ahí Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo tienen por allí? Siempre les hago trabajar un poquito, Yo te la leo, dos personas. Dice,
Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, y que no se hace no se logra por obras, ¿no? Es un regalo de Dios. Regalo inmerecido de Dios. Tal cual. Tanto en la manifestación pasada de la justificación como en la presente de la santificación y de la futura glorificación. Nada es posible llevar a cabo en la vida cristiana y en el ministerio que no tenga que ser sustentado por el poder de la gracia, por cuanto la obra de Dios no es nuestra, sino suya, como expresa el apóstol Pablo en relación a su trabajo en 1 Corintios 15:10. Como sintéticamente lo expresó el teólogo James Moffat, todo es de la gracia y la gracia es para todo. Es decir, todo lo que nosotros hacemos está sustentado por la gracia de Dios. Lo que servimos al Señor es solamente por la gracia de Dios, porque Él nos amó y nosotros manifestamos nuestro amor hacia Él también en gracia. Ahora, el segundo punto es la misericordia, porque dice gracia, misericordia y paz. Junto con la gracia está también la seguridad de la presencia de la misericordia. Ambas son expresiones del amor de Dios. La misericordia es la manifestación propia del corazón de Dios, atendiendo a las miserias y dificultades del hombre necesitado y desamparado. Si la gracia sustenta al culpable e indigno, la misericordia consuela y alienta. ¿Qué es misericordia? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede decir qué es la misericordia? Es la compasión de Dios por nuestras miserias. A pesar de lo que somos, Él tiene compasión por nosotros, ¿no? Si la gracia sustenta al culpable y al indigno, la misericordia consuela y alienta. Sin duda, había serias dificultades en las iglesias del tiempo de Juan, igual que en nosotros. Persecuciones, falsos maestros, divisiones que producían momentos de inquietud y confusión. Pero Juan afirma que no faltará la misericordia que Dios tiene como provisión de su amor para esos momentos. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo la Escritura no estaba. Entonces era muy importante lo que manifestaban justamente los apóstoles, los que escribían, lo que se transmitía oralmente. Hoy nosotros tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios, de tener la palabra escrita, tan accesible a todos nosotros, ¿no? Y con mucha gente que aún está peleando, como Connie y Mauro, allá para ir a traducir la palabra, o como lo que nos contaba recién Debo, ¿no? Que fue a hacer una experiencia justamente con este hacer de la palabra en el idioma de aquellos que no lo tienen todavía, ¿no? Y el tercero es la paz. El tercer elemento de la oración del saludo, afirmando la seguridad, es la paz, que es el resultado final de la operación de la gracia y la misericordia. La gracia proviene de Dios por medio de Cristo y produce la paz como fruto de la justificación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La gracia perdona, pero la misericordia siente compasión. La gracia es el amor que Dios manifiesta por el culpable.
La misericordia es su amor hacia aquel que mueve a lástima por su situación. La gracia tiene que ver con el estado de la persona, la misericordia con la condición. La paz es el resultado de la confianza en Dios que ama, que alienta, que salva y se convierte en esperanza. Por eso el profeta decía que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bueno que es que Dios nos da paz. Cuando estamos en Él, cuando nuestra comunión está en Él, cuando nuestro pensamiento persevera en Él, tenemos paz. Y qué lindo estado es el estar en paz. Amén. Ello significa que la vida cristiana, con sus múltiples dificultades, conflictos y pruebas, puede y debe vivirse en la profunda calma de la paz. La paz es la serenidad íntima que descansa en la experiencia personal de los resultados de la cruz y de la promesa de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso lo dice Juan 14:27, ¿no? Resumiendo, ¿cuál es el significado de este saludo? La gracia quita la culpa. La misericordia quita la miseria. Y la paz expresa una permanencia continua en la gracia y en la misericordia. La gracia señala la absoluta libertad del amor de Dios en relación con la absoluta impotencia del hombre para obtenerla. Y la misericordia indica su ternura hacia la miseria del hombre. La paz presenta la armonía, la confianza, la seguridad en el don de Dios al hombre. Muy bien, ahí hay algo que está mal, ahí lo corregimos. ¿Se entendió? Sí. ¿Hasta ahora? Muy bien. Dice la tercera parte, la segunda parte del versículo 3, el origen de la certeza cristiana. Dice, la provisión de estas bendiciones, a ver, vamos a leer otra vez el versículo. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Hay versiones que dice estarán con vosotros. La NBI traduce estarán con nosotros. La NTV también traduce estarán con nosotros. Con nosotros significa con la iglesia, ¿no? El origen de la certeza cristiana. La provisión de estas bendiciones que se dan en el presente y en todo el futuro son de origen divino. De ahí la asociación en la procedencia de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo. La cristología de Juan no admite otra cosa que la identificación fraterno-filial de las dos personas divinas. Se aprecia que Dios es el Padre y que Jesucristo es el Hijo del Padre. El apóstol afirma sin lugar a duda la deidad de Jesucristo. O sea, el apóstol Juan constantemente está expresando esto, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo del Padre, y es Dios. Y por eso continuamente él está diciendo, quien no afirme esto, no es de Dios. Probablemente una de las herejías que se extendía en Éfeso era la negación de la divinidad de Jesucristo, a quien una rama del gnosticismo enseñaba que era un mero hombre nacido de José y María, en el que se asentó el verbo, abandonándolo luego en el momento de la cruz. Bueno, ¿se acuerdan? Todo eso lo estudiamos en 1 Juan, ¿no? El problema de la negación de la deidad de Cristo
se hizo manifiesto ya desde los primeros años de la Iglesia. Tal vez por la influencia del judaísmo unitario, que sin entender que Dios no es una persona, sino un ser en el que subsisten tres personas, negaban esta verdad. Más adelante los arrianos continuaron con esta herejía que se presenta como axioma de fe en algunos grupos hasta el día de hoy. ¿Alguna vez vieron el teléfono descompuesto? ¿Jugaron al teléfono descompuesto? Muchas veces en la iglesia de ese tiempo pasaría esto, ¿no? Una mala transmisión de la palabra de unos a otros hacía que se generen herejías. Por eso el apóstol constantemente tiene que escribir, tanto él como el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, y el apóstol Judas, ¿no es cierto? Y Santiago, escriben para evitar estas cosas, para romper este teléfono descompuesto que había en ese tiempo y que generaban herejías, ¿no? Sin embargo, el verdadero creyente cree que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto, quien tiene al Hijo tiene también al Padre, de quien procede todo don perfecto y toda buena dádiva. Bien, ¿vieron? Lo dice ahí Santiago 1:17. Las bendiciones de Dios, que son una realidad en la vida del cristiano, se disfrutan y viven en verdad y en amor, ya que, como insiste una y otra vez el apóstol, estos dos elementos son marcas esenciales y definitivas de la realidad de la vida cristiana. Porque ¿quién puede ser bendecido como cristiano? Vive en verdad y en amor. ¿Bien? Ahora, aquí tenemos, hay buenos precedentes bíblicos para el uso de la personificación de la iglesia, ya sea local o universal, y acá se ven algunas cosas. Esto es una nota específica sobre cómo ahí vemos a la iglesia representada, o al pueblo de Israel, ¿no? La hija de Sión, como que estaba desposada, ¿no? Y la iglesia en el Nuevo Testamento como iglesia universal, en Efesios, en Apocalipsis y en 2 Corintios, ¿no? Y vamos al comentario de 2 Juan. Vemos el mensaje. Leemos los pasajes del 4 al 11. Les leo acá en la NBI. Dice: me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos unos a otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Esto también nos pasa hoy. Yo no sé si ustedes, cuando ven a alguno que hace mucho tiempo que no ven, algún hermano que hace mucho tiempo que no ven, ¿qué es lo primero que le preguntan? O por lo menos saben qué es lo primero que yo le pregunto. ¿Te estás congregando? ¿Te estás congregando? Importante. Claro, ¿estás yendo a algún lado? ¿No? Y cuando me dice, sí, estoy congregándome, realmente a mí me alegra, ¿no? Y lo primero que hago es me dice, no, hace tiempo, digo, tenés que volver a congregarte porque es la familia de la fe. Y mi ánimo es ese siempre. Pero cuando me entero que está congregándose, me pasa lo mismo. Me alegro muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos unos a otros
Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Acá el apóstol te está animando a poner límites. Claro, pero ¿cómo sería bien? Porque me confunde un poco esto de no recibir, porque si no te haces cómplice de las malas obras, o sea... Cómplice del mal mensaje del evangelio errado que están predicando ellos. Y al tú aceptarlos en su casa, es como que estás avalando el mal mensaje. ¿Y no se podría resolver de otra manera? ¿Cómo lo resolverías? No sé, por eso estoy preguntando. No, lo que te está diciendo es... Bueno, primero, en aquel tiempo era normal... Uno siempre tiene que ponerse en el contexto del tiempo en que vive. Era normal que las personas vinieran, imagínate que no era que había colectivo y te trasladabas de un lugar a otro en el momento, ibas y volvías. Era normal que la persona que viniera se quedara en las casas, Claro. porque viajaban por tiempo. Claro, exactamente. Entonces, si vos tenés a alguien que habla constantemente mal en tu casa, Claro, sí. ¿te hace bien? Claro, no, imposible. Sí. Si viene uno y te habla todo el tiempo mal de tu suegra o de tu esposa o de tu esposo, ¿no? Y te llena la cabeza, ¿te hace bien? Claro, no me No. imaginé un hospedaje. Veía otra situación. Hoy lo vemos con la política, por ejemplo, ¿no? Vos te juntás con un grupo y tenés el grupo ultra negativo, ¿no? Que ve todo mal. Y vos no lo ves de la misma manera y entonces no te hace bien, ¿no? Entonces lo que acá está diciendo el apóstol, si alguien viene con un mensaje distinto, no lo recibas en tu casa. ¿Por qué? Porque no te va a hacer bien. Te va a terminar confundiendo. Lo digo en la política. Si vos ves todo mal y te juntás con uno que ven todo bien, y también te va a hacer mal. Lo digo en todo aspecto, pero mucho más en lo que se refiere a Cristo. Y hoy también lo tenés. Si vos tenés a alguien que no te habla bien de Dios, no te escucha, vos le podés hablar, lo podés llevar, pero llega un momento que tenés que tomar una distancia, porque no te va a hacer bien, sí. No, esto también se puede aplicar, por ejemplo, hermanos que estamos entre nosotros, que recibimos la misma enseñanza, de repente uno encuentra que está en otro lado, pensamiento otra cosa, y esa clase de persona también recibir, porque va a venir querer a confundirte, si uno no está bien cimentado. Yo pienso también en esa forma de no recibir, de no escuchar, porque yo puedo decir, y no solamente en eso, por ejemplo, hay muchos ahora que son religiones falsas, que dicen que viene de Jesucristo. Pongo un ejemplo,
Los mormones. Claro. Ellos dicen que creen en Jesucristo, pero no creen en Jesucristo Dios. Claro. Entonces se puede confundir porque tienen ellos están enseñando. Si vos no estás bien cimentado, Te pueden confundir. Exactamente. yo pienso que en esa forma también no. Exacto, te dice No, acá no. no compartir. ¿Se entiende entonces? Bueno, habíamos leído, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Por eso te dice acá el apóstol, ¿no? Que al final te terminás confundiendo y terminás pensando como ellos, ¿viste? Te haces cómplice en ese aspecto. También dice que no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan. Que ellos se conviertan a nosotros. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. El mensaje. A partir del verso 4 surge el propósito práctico de la carta. Este es el propósito que tiene que ver tanto con la vida interna de la comunidad local como con el peligro doctrinal de la amenaza desde afuera. Ambos propósitos están relacionados. Juan elogia a los creyentes fieles, dice, a algunos de sus hijos que están andando en la verdad, y los exhorta a que guarden los mandamientos de Dios y especialmente el amor mutuo. La razón para querer que la iglesia se fortalezca en el amor y la verdad es que han salido por el mundo muchos engañadores que practican la mentira, lo que recién decíamos, ¿no? Se regocijan los miembros leales de la iglesia, pero también les exhorta a mantenerse atentos para no caer bajo la influencia de los falsos maestros. En la parte central de esta carta volvemos a encontrarnos con un breve resumen de los contrastes que vimos en la primera carta de Juan. La verdad y la mentira, Cristo y el anticristo, la iglesia y el mundo, los mandamientos de Dios y los engaños de Satanás. ¿Se va entendiendo todo, no? Sí. Bien. Juan empieza su mensaje tal como Pablo empezó 8 de sus cartas, con una expresión de acción de gracias. En medio de los problemas que afectaban la obra y que entristecían a Juan, había un motivo para el gozo y era la fe de los creyentes. Juan se alegra porque en la iglesia hay creyentes, los hijos de la elegida, que están andando en la verdad, o según la NBI, lo que leímos recién, están practicando la verdad. Esto nos permite comprender que no todos los creyentes de aquella iglesia andaban en la verdad, solamente algunos lo hacían. ¿Pasa esto hoy? Sí. Pasa esto hoy también, ¿sí? La idea de andar en la verdad incluye el creer la verdad, especialmente la verdad céntrica en la encarnación, así como obedecerla tratando de ajustar nuestra vida a ella. ¿Se acuerdan? El domingo pasado dijimos que la verdad es... ¿Qué había dicho el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La idea de andar en la verdad es la idea de andar en Jesucristo. En esto, de creer en Él. Especialmente en que Él se encarnó por amor a nosotros, en obediencia. Y tratar de ajustar nuestra vida a esta verdad. Aquí la verdad parece asemejarse a un sendero en el cual andamos, por el cual seguimos una carrera y de la cual no debemos desviarnos. Y vamos a leer ahí Efesios 4:1. A ver, yo lo busco aquí, así lo tenemos. Dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Nos dice Efesios 4:1, ¿sí? La revelación lleva consigo responsabilidad y cuanto más clara es la revelación, mayor es la responsabilidad
de creerla y obedecerla. Vamos a leer ahí Amós 3:2, alguien que lo busque. Yo lo busco también, pero quiero que participen. Vamos. Amós 3:2. ¿Quién lo tiene? Amós 3:2. Yo lo leo. Yo lo leo. Dale. Yo lo tengo acá. Lo tienen acá en la pantalla, si no. Vale. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Oh. Pero dice el Señor, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Entonces, el seguir al Señor es una responsabilidad porque Él nos escogió. Y aprendimos que nos escogió ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Es una responsabilidad. En un mundo como el nuestro, donde todo es relativo, donde se habla del tiempo de la posverdad, donde nada es verdad absoluta, donde la verdad cambia de concepto y de expresión, los cristianos tenemos una verdad absoluta. Y esto es real. Habíamos visto en 1 Juan que lo que el enemigo procura hacer es constantemente desviar la verdad. Y ya lo habíamos visto con Pilato mismo, cuando el Señor le dijo que él era la verdad, Pilato dice, ¿y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿No? Pero hoy nadie sabe cuál es la verdad, pero nosotros tenemos la verdad. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bárbaro lo que dijo el Señor Jesús. Primeramente la verdad es Cristo mismo, Juan 14:6. Y en segundo lugar, la verdad está revelada en la Escritura. Además, debemos recordar que para el creyente evangélico es la única verdad, en materia, verdad, dice ahí, verdad en materia de fe y de conducta. De ahí la necesidad de conocerla en profundidad, dándole prioridad en nuestras vidas para conducirnos en un mundo sumergido en la oscuridad y confusión del pecado, como luces en las tinieblas. Muchas creyentes son arrasados hoy en día por novedades, a las que Pablo llama vientos de doctrina, porque desconocen el mandamiento recibido de Dios, que es su palabra. Es decir, ¿qué nos está diciendo acá? Que para no ser desviado, ¿qué necesitamos? Palabra. Claro, ¿y necesitamos de qué manera? Conociéndola, teniéndola internalizada, estudiándola, sabiendo lo que Dios nos dice. Es la manera de defendernos de las falsas doctrinas. Nadie nos engaña. Para que nadie nos engañe. Esto no quiere decir que no tenemos que aprender la palabra de memoria. Lo que quiere decir es que tenemos que todos los días leer, todos los días buscar al Señor, y Él nos va a ir enseñando, Él nos va a ir inculcando la palabra. El Espíritu Santo habita en nosotros, y nos va a ir revelando constantemente. Y cuando algo no suene bien, alguna luz se va a prender, porque el Señor está en nosotros, ¿sí? Jesús estableció la obligación de enseñar a los convertidos todas las cosas que os he mandado. Esta segunda parte del mandamiento la conocemos como la gran comisión de Jesús, y es lo que da contenido y sentido en el tiempo de la primera parte: haced discípulos. La vida del creyente descansa en valores absolutos porque proceden
de la verdad absoluta. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando la Bien. Y prácticamente predicando, ¿cómo? y viviendo como el ejemplo. Viviendo con el ejemplo. Ser luz. A ver, Pavo, ¿vos podés hacer discípulos? ¿Yo? Sí. ¿A quién, por ejemplo? A mi pareja, Tal cual, familia de Esteban, mis amigos, tal cual. A los cercanos, ¿no? Claro, y no quiere decir que ellos sepan que estás haciendo discípulos, están viendo tu testimonio. Y lo mismo podés hacer con tus hijos, con tus nietos, con tus vecinos, predicando con el testimonio. Como decía, como nos enseña nuestro pastor, ¿no? Que vamos haciendo discípulos mientras vamos andando. Y esto es así. En la semana pasada vinieron a mi casa mis compañeros de secundaria, ¿no? Vinieron 9. Y por supuesto no hablamos de la Biblia, ¿no? Pero cuando yo hice un asadito y cuando vamos a comer, yo doy gracias y los bendije realmente, oré por ellos, ¿no? Y ellos respetan y saben esto que yo hago, y fue un momento muy lindo, siempre me lo agradecen, ¿no? Y bueno, después pasó la noche, conversamos, fue un tiempo muy bueno, ¿no? Pero uno de ellos me escribe al día siguiente, dice: Marcelo, hay un halo de bendición en tu casa. Y dice: gracias por compartirnos algo tan sagrado. Y yo, dice, Gloria a Dios. ¿se entiende? Hacer discípulos. Hace 2 domingos, o el domingo pasado, no me acuerdo, vino el pastor y nos dice: tenemos que dar la semilla, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la semilla es ese texto todos los días, esa palabra todos los días. Esto es hacer discípulos, ¿no? ¿Cómo nos ven a nosotros? Vos no te das cuenta cómo te ven a vos. No te das cuenta. Pero te observa todo el tiempo. Pero ven al Señor en vos y quieren tener lo que tenés vos. Entonces tenés que estar dispuesto a transmitirlo. A transmitirlo de manera sencilla. No hace falta tener gran conocimiento. Adelante. ¿estás escuchando cosas? Bien, vieron que yo les dije que escucho todo de este lado, entonces yo dije, seguro que golpearon de ahí. Bueno, muy bien, seguimos. Hay algo muy importante que dijo recién Gloria, y vamos a cerrar con esto, ¿no? Cuando estamos estudiando Efesios, justamente en el seminario, la palabra nos enseña que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿no? Uno tiene que saber que está en ese lugar. Y el Señor nos enseña que estamos sentados allí para gobernar con Él. Esta es una posición que Dios nos dio. Entonces, Gloria recién decía, tenés que atarlo. Sin duda, cada día, cuando llegamos a nuestro trabajo, tenemos que ejercer el gobierno espiritual que Dios nos da y atar en el nombre de Jesús todos los poderes de las tinieblas que se mueven sobre las personas, sobre nuestros compañeros, ¿no? Y sujetarlos al control del Espíritu Santo. Echar fuera los poderes de las tinieblas. ¿Vieron lo que yo hago acá en la mañana? Y sujeto mi vida y sujeto las vidas de ustedes al control, nuestra voz, nuestra palabra, ¿no? Para que sea el Espíritu Santo el que obre. Y eso tenés que hacerlo. No quiere decir que no se manifiesten también, ¿no? Pero sin duda
Todo va a estar al control del Espíritu Santo. Ejercer el gobierno espiritual que Dios nos da porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo para ejercer el gobierno con Él. Eso también te ayuda a poner los límites. Eso te ayuda a ser el verdadero Hijo de Dios. Porque aunque parezca que uno se enoja, la palabra avala eso. Dice, airaos, pero no pequen. El Señor Jesús se puso con un látigo en el templo. Y era el Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiere decir que no nos podemos enojar nunca? No somos tontos. Claro. Claro. Ahora tenemos que saber poner los límites que corresponden. Estoy buscando el momento que ya la paz. Claro. Que no me gustó y que ya... Y por otro lado también tenemos que estar tranquilos y confiar en el Señor. Sí, amén. Él es el que revierte toda situación. Y es Yo una no- justicia también. Bueno, tal cual. Les voy a dar el ejemplo, les voy a dar un ejemplo en base, porque nosotros no vemos todo, pero les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con abuso en el trabajo, tiene que ver con lo que están haciendo Mauro y Connie en Tailandia. Ustedes vieron que Mauro y Connie fueron a Vietnam durante casi 2 años, y que su llamado era a Vietnam. Sin embargo, la puerta en Vietnam se cerró, volvieron acá y volvieron tristes, porque la puerta se cerraba y Dios abre una puerta en Tailandia, ¿no? Y no entienden bien por qué, pero ellos van a Tailandia donde Dios los lleva. Mandaron un informe ahora en donde Connie, que es maestra de arte, está enseñándole a un grupo de vietnamitas en Tailandia con su capacidad y les da la posibilidad de escribir cuentos cristianos enseñándole a través del arte a los vietnamitas. Y vos decís, ¿cómo es este tema? Si el llamado estaba a los vietnamitas, lo llevó a Tailandia a hablarle a los vietnamitas, con su capacidad, con lo que ella hace. ¿Cuándo lo entendieron? 1 año y medio después. ¿Entienden? Lo mismo pasa con nuestras cosas. Hoy hay cosas que vivimos, que no vamos a entender, que nos parecen injustas, pero Dios ve toda la situación. Ve tu vida, ve tu esfuerzo por mantenerte santa, por buscar su presencia, por tratar de dar su palabra, por dar testimonio. Él lo ve. No hay ninguna obra que se pase por alto. Y entonces, tiempo después, te vas a dar cuenta cómo Él obró. Con mis compañeros de secundaria, en la secundaria yo no les hablé de Cristo, pero ellos saben cómo yo era. ¿Entienden? Y hoy respetan lo que yo soy. Y respetan lo que hago. Y lo ven. Y lo aceptan. Y lo escuchan. ¿Me comprenden? Pasaron 40 años. Así es el Señor con todos nosotros. ¿Oramos?